Ok, hoy nos corresponde estudiar el capítulo 21, razón y percepción, y el epígrafe 4 que dice el miedo a mirar adentro. Ok, ese es el tema que vamos a ver ahora y vamos a dar inicio. Esto está en la página 507 de la edición anterior del libro de texto. Y dice, el Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Así es. Como cuando yo voy a preguntarle al Espíritu Santo o voy por ayuda del Espíritu Santo, su respuesta nunca va a ser que es tu culpa por lo que estás pasando, que aguantate, que solo, otra cosa, que solo va a durar un poco el dolor, pero que ya se va a acabar. No. Hola. Hola, buenos días, Aurora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues igual de bien que tú. Qué bueno. Bueno, entonces el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo siempre es de inocencia, siempre, siempre, siempre te va a estar hablando de la inocencia del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a corregir tus errores, pero eso no es algo que le pueda causar temor a nadie, ¿ok? Entonces, eso generalmente nos causa temor el tema de la corrección de la mente, porque el ego nos da la sensación de que si yo corrijo mis pensamientos con respecto a mi hijo o a mi hija, él se va a ir. Si yo corrijo mis pensamientos con respecto a la enfermedad de mi mamá, entonces mi mamá se va a morir. O sea, esa es la sensación que el ego siempre te está dando, de que en la medida en la que tú corrijas tu mente, entonces el otro lo vas a perder. Te da una sensación profunda de pérdida. Ahora, dentro de un curso de milagros es importante que sepamos lo que significa el error. El error significa una falta de amor, ¿ok? El error es Tuve un día de error, yo, Chuchito, que para qué te cuento. falta de amor. Ok, entonces, cuando estamos hablando de corregir el error, estamos hablando de corregir una falta de amor. Y a la falta de amor se le llama pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el pecado? Ay, Señor. El pecado es ajuste. ¿Y a qué? ¿Y cuál es el ajuste de lo que Dios creó? El cuerpo. Entonces, el error, vean esto, el error, ay, no sé si voy a poder hacer esto, pero no me salió, no es ahí. Entonces, el error es el cuerpo. ¿Cuál es el gran error? Creer que nosotros somos un cuerpo y que nos comunicamos con otro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene la capacidad de pensar, de decidir, de amar, de confiar, de respetar, de honrar. Los cuerpos son literalmente como que veamos esta servilleta y este lapicero. Eso es lo que son los cuerpos. Lo que usa al cuerpo siempre será la mente. Entonces, ¿qué es lo que se corrige? Esa idea de que los cuerpos me pueden dar amor, de que el cuerpo me puede hacer daño. No importa si lo que yo creo que el otro cuerpo me está dando es amor. Si tú crees que otro cuerpo te está dando amor, eso es un error. Y si crees que te está haciendo daño, también es un error. Entonces, dice, tienes un gran temor de mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra ahí. Así es. Ahora, en la mente, en el pecado es lo que yo creo, lo que yo verdaderamente creo, honestamente, y esto lo voy a decir así, porque es el error, el miedo a mirar adentro es a mirar. Nosotros tenemos la capacidad de observar el diálogo interno, pero es como que lo vemos como por encimita, pero no queremos ver con completa, completa honestidad lo que hay ahí.
Siempre lo estamos maquillando, poniéndole flores, poniéndole colores bonitos encima para no ver exactamente lo que se encuentra ahí. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo de mirar esa honestidad. A lo que le tenemos miedo, ¿por qué tenemos miedo de mirar la honestidad? Porque hemos creído que nosotros somos esos pensamientos. Por eso es tan importante que sepamos que el error es creer que los cuerpos piensan. Ay, 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 ay. El error es creer que los cuerpos pueden pensar, ¿verdad? El cuerpo no puede pensar. Entonces, cuando yo me considero un cuerpo, yo no quiero ver verdaderamente mis pensamientos porque me dan miedo, porque creo que son míos. Y todos los pensamientos de enojo, de furia, de juicio, todos los pensamientos no nos pertenecen a nosotros. Siempre estos pensamientos, porfa, apaguen los micrófonos. Siempre todo lo que aparentemente pensamos proviene del sistema de pensamiento del ego. Entonces, de ahí es de donde procede el miedo que yo tengo de pensar. Por ejemplo, pensar que las dudas que tengo, le puedo decir algo que no quiero pensar, que me doy mentira yo sola, como de las dudas que tengo de que mi hijo triunfe en la vida, por ejemplo, y me doy mentiras, no, mi hijo va a ser pro, de que esto y el otro, de que, pero cuando comienzo a observar profundamente, tengo muchas dudas de cómo estoy haciéndola yo de mamá, de que él tenga las agallas, porque tiene mamitis, de que tenga las agallas de sobrellevar una vida. Hay un montón de situaciones que nosotros nos hacemos, los que no, mi hijo, si les enseño las notas de mi hijo, qué barbaridad, el mejor del mundo, pero adentro, muy profundamente, tengo muchas dudas, muchas dudas. Entonces, cuando yo comienzo a entrar a ese nivel de la mente en donde me cacho, porque ese nivel de la mente no se cacha así nomás, porque así nomás lo que el ego te muestra es tu hijo y yo tengo fe en él y él lo va a lograr y él, no, hay que ir bien profundamente y se van a dar cuenta de que siempre tenemos unas dudas profundas acerca de, y por eso es que nosotros no los soltamos, no los dejamos como libres, porque nosotros no confiamos en ellos. Entonces, ahora el tema es que la Leslie no tiene esa capacidad. Entonces, cuando entro a mirar esos pensamientos, en lugar de decir soy una mala mamá, porque eso es lo que el ego te dice, soy una mala mamá, no confío verdaderamente en mi hijo, lo que sucede es que me doy cuenta de lo cruel que es el ego. Y lo que observo es el sistema de pensamiento del ego en su naturaleza y lo tirano que es que no escatima con que sea tu hijo. A él no le importa que sea tu hijo, que sea la persona que te ayudó, la persona que más te ha amado, la persona que te cuida, él va a acabar con esa persona. Y cada vez que entremos a ese nivel de la mente, más allá de lo que el ego quiere que escuches, de sus grandes gritos, allá donde habla un poquito más bajo, siempre van a haber pensamientos de ataque. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Él no puede confiar, él no puede entregarse. Entonces, es importante que nosotros nos atrevamos a mirar las dudas que tenemos, por ejemplo, de nuestros hijos honestamente. Honestamente, es como cuando vas a un trabajo o tu hijo va a un trabajo y vos decís, sí, hijo, vas a poder, lo vas a lograr, pero adentro tal vez estás teniendo dudas de que lo logre. O le decís a cuántas amigas o amigos nosotros le decimos, no, vos vas a salir de esto, todo va a salir bien, pero profundamente estás creyendo que está bien jodida y que la verdad que no crees que vaya a salir de eso. Entonces, el tema es que observemos esa duda que tenemos hacia los demás, que miremos
esa sensación de como un león que le hace. Entonces, llegar hasta ahí. ¿Por qué nosotros no llegamos hasta ahí? Porque hemos creído que el cuerpo es el que piensa, que el cuerpo es el que cree que mi hijo no lo va a lograr, que es la Leslie. Y no, quien cree eso siempre es el ego, ¿verdad? Nunca es la Leslie. La Leslie, el cuerpo de la Leslie no tiene esa capacidad de tener ese tipo de pensamiento, de ningún tipo. O sea, es un pedazo de carne que no hace nada. Entonces, el tema es que cuando yo comience a separar el cuerpo de la mente, es ahí donde yo voy a comprender cómo va esto y es ahí donde ya no voy a tener miedo de mirar los pensamientos, sino que cuando los vea es impresionante. Créanme que es impresionante cuando entras a ese nivel y comenzás a ver cómo el ego no escatima que sea lo que vos más amás, que sea lo más preciado que vos tenés. Él siempre lo va a devorar, siempre, porque esa es su naturaleza. Entonces, es maravilloso el poder saber que no tiene valor ese juicio o ese veredicto acerca de Pablo, porque es un veredicto del ego. O sea, ya lo veo y es un veredicto de todas mis dudas que yo tengo y de todo lo que he creído que he hecho mal, pero eso es un veredicto del ego. Entonces, cuando yo dejo de pensar que es mi veredicto, para darme cuenta que es el veredicto del ego, es ahí donde yo me encuentro en paz y le pido al Espíritu Santo y le digo, qué barbaridad este sistema, cómo es de cruel. Y ya no quiero pensar con ese sistema. Eso es todo. ¿Para qué estamos yendo a mirar adentro? Para renunciar a ese sistema. Porque mientras nosotros no veamos esa locura, el nivel de locura que hay ahí, vamos a querer seguir ahí. Entonces, por eso el milagro es contemplar la devastación. Siempre, eso es nuestro trabajo, contemplar la devastación. Voy a contemplarla y el Espíritu Santo es el que me da la claridad. Es el que me dice, vaya, mira, así está la situación aquí donde este loco, demente. Este dice que ama, pero en realidad está queriendo manipular, está queriendo controlar, está diciendo que ama, pero verdaderamente está confiando totalmente en el otro. Está desconfiando totalmente en el otro. Entonces dice, no tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. Entonces, considera apropiado que se asocie el miedo con el pecado. Así es. Nos causa miedo el mirar la culpabilidad de la mente y los juicios que tengo en la mente. Esa sensación de ir y mirar que no confío de que la Leslie, de que el sistema de pensamiento del ego usando a la Leslie en esos momentos no confía en absolutamente nada. O sea, el tema es que ahorita estamos hablando de Paulo, pero si yo comienzo a abrir mi mirada, es que no confío en nadie. Es que siempre tengo juicios hacia todo el mundo de que no van a poder, de que no lo van a lograr. Entonces, el tema es que eso me da miedo, me da mucho miedo, porque me hace como una sensación de cuánta maldad hay en mí. ¿Se han dado cuenta de que cuando tocamos la locura es cuánta maldad hay en mí? No, no es tu maldad, no eres tan especial. Y entonces dice, y él, mientras tú ves, mientras vos decís, ay, cuánta maldad hay en mí, ay, ¿cómo puedo pensar eso? ¿Cómo puedo pensar eso? ¿Cuánta maldad tengo dentro? Entonces él sonríe y dice, sí, sos malo, ay, qué bárbaro. Bueno, no teme dejar que que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. Sus templos no se tambalean por razón de ello. Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo de que esté allí para que se pueda ver. Sin embargo, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor.
Así es. Entonces, aparentemente, o el ego te hace creer que su maldad es tuya, o sea, del cuerpo, del cuerpo con nombre y apellido. Hola, Cla, dice, sí, eso es cierto, la creencia de lo malo que puede ser el personaje que cree, claro, sí. Y el tema es que no es este cuerpecito el que tiene esos pensamientos, nunca, tampoco los de amor, nunca es la Leslie. Es siempre, Eso es muy cierto, eso es muy cierto. sí, ese Yo es, tengo una hija que casi se gradúa de la universidad, le falta pues ahora en mayo. Y para mí ella ya debería de estar trabajando en lo que estudió. Y entonces a veces cuando la veo y hablo con ella, yo digo, ay, pero esta niña ya debería de estar trabajando, ¿qué está haciendo? Perdiendo el tiempo y hay que ver todo lo que digo. claro, pero a ella no se lo decís. No, A ella le decís, sí, hija, todo bien, sí, perfecto. anoche me dijo que iba a hacer su resumen para meter aplicaciones y yo, oh sí, que oh, tú puedes y esto y lo otro, pero yo dentro de mí pienso, pues ¿de qué tiempo estás perdiendo el tiempo? Te estás haciendo. Exacto. Entonces es como que nosotros queremos como hacer buenecito y no queremos ver esa parte porque nos hace sentir malos. O sea, de alguna manera es como un impulso, pero cuando lo observo, decís, ay, que en lugar de apoyarla, pero el ego no puede apoyar a nadie, él solo juzga, señala, juzga, es todo lo que hace. Entonces el poder ver esa incongruencia entre la carita que pongo de, ay, sí, mi amor, yo te apoyo, todo lo demás, pero por dentro esto le tengo así otro cheque de todo lo que está haciendo mal y de que no lo va a poder hacer, de que no lo va a poder lograr. Entonces es importante que vayamos y que observemos eso detenidamente como el juicio de Gaby y decirle al Espíritu Santo, no quiero esto. No sé qué es lo que verdaderamente le conviene a mi hija. No tengo ni idea de lo que verdaderamente le pueda convenir a mi hija. Y ver, por supuesto, el dolor que nos causa no confiar en nuestros hijos o tener tanto juicio con ellos. Entonces, eso es solo una persona de nuestro entorno, que aparentemente no, pues el ego te dice que tu familia es lo más importante. Y entonces dice, claro, reconocer eso nos da tranquilidad totalmente. El poder observar y el poder mirar que esa parte de la mente, que es el ego, está siendo cruel con lo que tú amas. Y es una profunda falta de respeto a los que amamos. Entonces, pero el ego pues te hace creer que la fuente del juicio y todo eso proviene de Gaby. Gaby es la mala mamá. Gaby es la que no confía. Eso es lo que él te dice. Eso es lo que él te dice porque nosotros tenemos una sensación de que ese pensamiento proviene del personaje. Por eso es tan importante que nosotros veamos que los cuerpos no pueden pensar, que el cuerpo literalmente es una máquina usada por la mente, ¿ok? Porque siempre va a ser así. No eres tú el malo, es el ego que está usando al personaje. Y en la medida en la que yo vea que no son mis pensamientos, en esa medida me voy a ir desligando de ellos. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando lo veo, lo observo, caigo en la cuenta de que eso no es congruente, lo que estoy y adentro, cuando veo eso, yo digo, esto no es congruente, Espíritu Santo, quiero estar en paz. Ese es el tema, que eso no nos genera paz. Entonces dice, recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito y teme a su enemigo, desconocido, a quien ni siquiera puede ver. El ego siente la amenaza del Espíritu Santo y le tiene pavor al amor. Por eso él no puede entregarse en una relación plenamente. Entregarse todo, confiar absolutamente todo, porque esa confianza y esa entrega total
es Dios, es la manera en la que Dios actúa, es la naturaleza de Dios. Entonces Él siempre necesita estar dándote justificaciones para que no te extiendas, para que no te entregues, para que no confíes. Entonces, el ego siempre, siempre, siempre percibe la llegada del amor y entra en pánico. Él no sabe quién es su enemigo, porque cuando vamos aprendiendo sobre el sistema de pensamiento del ego, se van a dar cuenta que termina siendo como un malo, tontito, que ni le tenés miedo, sino que decís vos, pobrecito, o sea, de verdad, es bien limitada su mirada. Es como imagínense una persona que aparentemente te grita y te dice, ¡guau! No sé qué, no sé cuánto, pero de repente en alguna circunstancia de tu vida tú lo ves, pero es una ternura, es lo que estaba reaccionando así era porque tenía muchísimo miedo de morir. Tenía miedo de morir y él creía que algo lo estaba poniendo en riesgo, entonces él, para protegerse, se hace como grande para protegerse. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando el amor llegue, él desaparece, él se muere. Entonces sus días están contados. Pónganse en los pies del ego. O sea, su muerte está ya establecida, pues. Y si ustedes ven los cuerpos así vamos, es como un día me voy a morir, voy a la muerte. Entonces siempre se está defendiendo de ese enemigo, que él cree que es su enemigo. Y entonces dice, te pide imperiosamente que no mires dentro de ti. Así es, porque si tú comienzas a ver, ¿quién se va a morir? Él. Porque vas a darte cuenta que los pensamientos no proceden de ti, sino que de él. Entonces, su trabajo es asegurarse de que tú no te atrevas a mirar los pensamientos de juicio, de macabros, de dolor, de abuso, de todos estos pensamientos, porque es que no son tuyos, son de él. Y en la medida en la que tú entres a ver el Espíritu Santo de tu lado, con Jesús de tu lado, vas a comenzar, y es como sentarte literalmente y ver, un día vi una película en la que estaba como el purgatorio y llevaba como un ángel, llevaba a la persona a ver el purgatorio y la persona con el ángel estaban viendo el purgatorio. Entonces esa es la sensación que se ve. Y en la medida en la que, y cómo nosotros ingresamos a ese lugar oscuro, a todos los que creemos amar. Entonces, es importante que veamos y que entendamos por qué el ego no quiere que veamos eso, porque en la medida en la que lo veo, quien se muere es él, y él está resguardando su vida, él está perpetuando su existencia. ¿Cómo? Diciéndote que no confíes y justificando tu desconfianza hacia los demás. Pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado, es lo que les digo, vamos a observar la devastación y Dios te cegará. Eso es lo que aparentemente el ego te dice. Esto es lo que crees. Ajá. ¿Por qué te cegará Dios? Cuando vos comiences a ver, porque como Dios te va a condenar, ¿verdad? Eso es lo que el ego te dice. Vos no vayas ahí a mirar eso, porque entonces viene la condena de Dios, de que vos sos malo. Entonces, el ego te está hablando de un Dios, de que no vayas ahí, porque entonces te perdiste del cielo. Está loco. Esto es lo que crees y por lo tanto no miras. Claro que sí. No miras. Y lo que miras es que crees que amas a todos y que sos la buena. Y siempre hay pensamientos de ataque tenebrosos, especialmente en esas personas, porque como al menos nosotros
Es como que nosotros como estudiantes sale un pensamiento tenebroso, lo entregamos y el Espíritu Santo se encarga. Pero esas personas que siempre están siendo los buenos, las víctimas y eso, son los que tienen más grande su paquetito interno. Está lleno eso, lleno de locura y de ganas de matar. Claro, de asesinar al ser. Y entonces dice, mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. Ay, no, yo no. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es. Pues bajo ese constante griterío, ay sí, griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de lo que sea. Así es. Por ejemplo, en el juicio mío o en el juicio de Gaby, nosotros en realidad oímos el ruido mental que nos desespera de cómo el otro no hace lo que nosotros queremos, pero tampoco tenemos certeza de que lo que yo diga es cierto o de que las cosas tienen que ser así. O sea, no, el ego está en el aire. Entonces dice, tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, de que crees que esos pensamientos son tuyos, se oculta todavía otro temor, uno que hace temblar al ego. Ahí está. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Ese es el tema. Que como no nos hemos detenido a ver, cuando comenzamos a ver con el espíritu, él nos decía al principio que, vean lo que dice, cómo comienza este epígrafe. El Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Jamás. Él siempre te va a estar hablando de tu inocencia. Entonces, cuando comienzo a mirar, voy a comenzar a observar que ese pensamiento que me daba tanto miedo no procedía de mí. Ay, y eso es, créanme, que eso es el mayor descanso que podemos lograr. Cuando ya detectamos el pensamiento tenebroso, el pensamiento macabro, el pensamiento que nos da vuelta el estómago, y el primero lo observamos y es como que nos da miedito, pero después el poderlo ver, todo te tiembla. Bueno, a mí en lo personal, yo temblaba de ver eso tan feo, de que me tenía miedo yo a mí misma. Yo me tenía miedo a mí misma. Entonces, de ver eso y cómo el espíritu llega a mostrarte que eso no es tuyo. Todo está en tu intención de sanar. Entonces, eso es liberador, completamente liberador. Es una experiencia y ahí es donde descansas por fin, porque esos pensamientos que pues en cada uno, el tema es que todos lo tenemos, ¿verdad? Ese es el tema de que debemos lograr encontrar, porque ahí está como la piedra angular de tu dolor, de por lo que tú pagas, de por lo que a ti no te va bien, porque tenés que pagar por ese pensamiento que estás teniendo, que aparece. Me da risa porque ese pensamiento está vos comiendo y de repente se asoma, te asusta. Estás vas en la calle, ves algo y aparece el pensamiento, ay, no es algo, y que vos decís, pero estoy loca, ¿ven? Entonces, esos pensamientos provienen del ego. Entonces dice el maestro, esta temible pregunta, ¿verdad? Es el mayor miedo del ego, es que tú veas, o sea, su plan está en que tú no te atrevas a ver, porque para él es completamente temible que tú veas porque él se muere ahí. Ahí es donde vos te vas a dar cuenta. Hola. Yo creo que lo que hace que el ego en cierto modo no quiera que la mente vea eso que le causa temor o miedo, son los síntomas que uno siente o que la mente hace proyectar en el cuerpo. Claro. Porque esos son los que realmente hacen que uno diga, no, ahí no voy. ¿Sí?
Claro. Y aparte de eso, el síntoma se refuerza con otro pensamiento. Llegar a ese halo de temor que usted lo llama así es complicadísimo, pero es totalmente liberador. Uf. Ay, sí, es completamente liberador. Y es que el ego, acordate que él tiene el manejo total del cuerpo. Entonces, generalmente lo que nos da miedo es que ese pensamiento macabro de locura, que generalmente es una cosa bien macabra, nos causa placer. Y entonces ahí es donde vos entras como en una crisis y es lo que te da miedo ver eso. Porque él usa el placer ya, o sea, es como cuando ya te pones enfrente de él, es como cuando ya lo tenés aquí enfrente y él ya deja de vestirse de ovejita y comienza a ser el monstruo que es. Y el tema es que ese monstruo que es te genera muchísimo placer. Es como una sensación de que tengo que hacer esto o tengo que esto, porque esto es lo que a mí me llena, como una maldad, como maldad de película. Entonces, esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Y tú, que la haces ahora, estás amenazando demasiado seriamente todo tu sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. O sea, que cuando nosotros vemos esto, él ya está descubierto. Y aquí se acabó el juego. Aquí el ego ya no va a vestirse de ovejita. Ahora él va a ser quien es. Porque ya vestirse de ovejita ya no le sirve. Entonces aquí es donde comienza, estamos justo en el aro de temor, en donde comienza el matraqueo mental o la penumbra mental, en donde el ego ya no tiene que esconderse. Ya es esa sensación ¿qué es esta sensación de necesidad de placer sexual desmedido? Esta necesidad de matar, esta necesidad de imaginaciones cortándole la cabeza a la gente, esta necesidad de asesinar animales, cosas bien extrañas que vos no sabes de dónde proceden. Entonces, ya aquí, en este punto, él ya va como es en su naturaleza. Entonces, dice, aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Ahí está. Esto es toda la liberación. Abandonar la creencia de que tu identidad no es él. Entonces, él puede usarte a ti cuando tú crees que eres él. Ay, este pensamiento es mío. Tengo miedo de este pensamiento. Pero cuando abandonas que su identidad reside en ti, es donde lo ves a la cara y le decís, no, este pensamiento no es mío. Eres tú. Y ya te vi. Ahí es donde él patalea, porque es donde surge el rompimiento entre que él usaba tu cuerpo como su identidad. Y entonces has despegado o arrancado ese sistema de ti y le has dicho, basta, no, ese pensamiento no es mío. Ay, y eso es como que te quitas 20 años de vida, no sé, todos los dolores y todo el sufrimiento y todo el poder de llegar a esa lógica en que tu identidad no reside en el ego. Una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti. Pero recordá que tu identidad siempre tiene que tener, tenés que tener una identidad, siempre. O sea, la mente en sí misma tiene que tener una conciencia de qué soy yo. Entonces, la identidad se mueve, o sea, es como que en la mente el foco de identidad que estaba en el cuerpo
se mueve a la mente. O sea, ya ella en sí misma se entera que es la mente y que puede decidir no mirar esos pensamientos de ataque. Entonces dice, tu creencia en el pecado ha sido quebrantada. O sea, tu creencia en los cuerpos, en que los cuerpos pueden pensar, en que los cuerpos pueden decidir, y ahora no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver el pecado alguno. Hay un momento en el que vos no, yo no quiero ver eso, pero llega un momento en el que, bueno, aquí es chivo porque en realidad te das cuenta de que el ego te hace como un gran show de miedo, pero ya cuando lo ves, comenzás a observar que es algo normal y que todos lo tienen, porque el ego te hace creer que ese pensamiento macabro es solamente tuyo y esa maldad es tuya. Pero después como que se amplía la mirada y comenzás a observar y entendés por qué el que mató, mató, por qué el que violó, violó, porque, claro, porque el ego es así de cruel. Él no escatima en que sea el papá el que va a violar a la hija. Él no escatima en que sea un hijo el que va a matar a sus papás. Y entonces, y es ahí donde vos comenzás a caer en cuenta una y otra vez de cómo él maquina, de cómo él actúa. Y vas a verlo que es así porque en algún momento contigo viste que no escatimó con los que vos aparentemente amás. Entonces, todo esto es para aprender la dinámica del ego. Debemos tener clara la dinámica del ego para podernos desprender de él. Y ahora que estás total, bueno, ahora entonces ya no vas a estar así como reacio a ya no ver, sino que es como que entras en una aventura de aprender a ver cómo funciona el ego. A ver. Dice Claudia, te escucho hablar de esto y solo puedo estar en paz. Es increíble, sí, después de tanta locura. Te hace pensar que con esos pensamientos eres el ser más malo del universo, sí, y que tienes que pagar por ello. Y por eso tú, digamos, inconscientemente no, pero con los pensamientos que pasan más rápido en tu mente, no te permites el amor total. No te permites una felicidad total. Pero cuando ya sabes que no eras vos, que lo que tú verdaderamente eres es inocencia y que era ese ego el que tiene esos pensamientos. Entonces, ese pensamiento que era tan fuerte y que manejaba tanto tu estado de paz, tu tranquilidad, tu serenidad, se va volviendo, era así de grande y se va volviendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y no es que el pensamiento se vaya quizás haciendo más pequeño, sino que tú te vas elevando, elevando, elevando. Entonces, en la medida, esto es como cuando nos subimos al avión y están los camiones de carga. En la medida en la que el avión se va elevando, 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 el camión de carga se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, eso es lo que sucede. Ese pensamiento quizás en algún momento vuelva a aparecer, pero ya no tiene el poder que tú le habías conferido de realidad. Tú le confieres realidad a algo, es enorme. Le quitas el concepto de realidad, se va haciendo pequeño, 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 pequeño. Claro, pero el concepto de realidad tuyo ha sido solamente la flecha movida hacia la eternidad, hacia la dicha, hacia la paz, hacia todo lo que Dios ha creado. Entonces solo es un movimiento mental del enfoque que estaba en la pequeñez y se transforma o se mueve a la totalidad. Ay, sí, es completamente maravilloso. Entonces mirar adentro es maravilloso. Tu liberación no es aún total. Todavía es parcial e incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Al no estar completamente loco, has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer su locura, o sea, la del ego. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia, hacia la razón. Dentro del curso de milagros, razón no se está refiriendo a yo tengo la razón, sino que la razón es el Espíritu Santo. ¿Ok?
Se llama razón y percepción, refiriéndose al Espíritu Santo y a la percepción al ego. Y lo que tu corazón te dice ahora, el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce. Así es. Cuando yo ya acepto que mi propósito es la paz, entonces ahí ya el ego ya tiene sus días contados. Y que tú tampoco conocías. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma. Así es, el Santo Hijo de Dios. Ese pensamiento procedente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene miedo de mirar la locura ni tuya, ni de nadie, ni de nada. Entonces, cuando yo me doy cuenta, esto es hermoso porque cuando estamos ya viendo el aro de temor como es, así, al ego sin máscaras, te das cuenta de que eso vos nunca lo hubieras logrado. Eso ha sido un trabajo del Espíritu Santo en ti. Tu pequeño personaje, o sea, que el ego, ¿cómo se va a desenmascarar a sí mismo? Él no hubiera podido hacer eso nunca. Entonces, imagínense el nivel de avance nuestro, de cómo el Espíritu nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. O sea, el Espíritu en realidad ha dado unos avances enormes con nosotros. No conocer el pecado. Ok, voy a leer de nuevo. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas, que es el Espíritu Santo, no teme mirarse a sí misma, conoce el pecado, así es. ¿De qué otra forma si no habrías estado dispuesta a considerar, de qué otra forma si no habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como suyo propio? Esta parte ha visto a tu hermano y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo. Entonces, esta parte de la mente ha reconocido por ejemplo, que Juan Martínez, te sale en la tele, Juan Martínez mató a sus dos padres. Joven asesina a sus padres. Entonces, esta parte de la mente en ti ve a Juan Martínez y dice, no fue Juan Martínez. Entonces, ahí es donde tú liberas a Juan Martínez. Tú no sabes lo que hiciste en ese instante. Le liberaste. Entonces, dice, y no ha deseado más que unirse a él y ser libre nuevamente como una vez lo fue. Entonces, cuando yo digo, Juan Martínez, no fuiste tú el que asesinaste a tus padres, porque ya entendiste que el ego lo estaba manejando. Entonces, es una reafirmación de ese pensamiento mío, tampoco fue mío, era del ego. Y en la medida en la que yo voy liberando a mis hermanos, que ese es el trabajo de un maestro de Dios, ir mirando a los otros sin culpabilidad, sin juicio, porque tú ya sabes de dónde procede esa locura. Entonces, mientras vas por el mundo, digamos, liberando, desde tu casita, poner la tele en la mañana y mira tele toda la mañana y mínimo vas a liberar unas 10 personas, mínimo, de todo lo que sale en la televisión. Entonces, el tema es que esas 10 intenciones de liberación aparentemente eran para alguien afuera, pero en realidad era una reafirmación de cuando yo creía haber hecho algo, nunca fui yo, era el ego. Entonces, es algo que das, pero que en realidad te lo das a ti mismo. Es algo que te das a ti mismo y que lo estás compartiendo con el otro. De ahí es de donde viene esta idea de dar y recibir suceden simultáneamente. Ha estado esperando el nacimiento de la libertad, la aceptación de la liberación que te espera. Y ahora reconoces que no fue el ego el que se unió al propósito del Espíritu Santo y por lo tanto que tuvo que haber sido otra cosa. No creas que esto es una locura, pues es lo que te dice la razón, o sea, el Espíritu Santo, y se deduce perfectamente de lo que se ha aprendido. En las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos, ¿ok? El entender
de que los cuerpos no pueden pensar, es la manera de pensar de los cuerdos. Y esto, dice Gaby, sí, esto es maravilloso porque el Espíritu Santo me está llevando a ver esta parte en mí para después verlo. ¿Ven? ¿Cómo vamos entendiendo la ley del amor, que es dar y recibir, suceden simultáneamente? Lo veo en mí y lo aplico a todo alrededor. Lo veo en el otro y lo aplico a mí. Sucede simultáneamente. Darme otra interpretación de lo que realmente es y me da paz. Gracias, Padre, porque tú y yo. Amén. Así es. Ay, sí, es que este tema es maravilloso. Y el tema es que en ese punto en el que Gaby está y en el que ha llegado a ese reconocimiento, o también Claudia, nos volvemos los sanadores del mundo, ¿verdad? Nos volvemos los doctores del manicomio. Eso es lo que el maestro necesita. Esto es un manicomio. Un montón de locos creyendo que hacen lo que nunca hacen, porque quien lo hace es el ego. Y entonces nosotros nos volvemos los sanadores y liberadores y los salvadores del mundo. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla. ¡Ay! Qué rico leer esto, de verdad. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla. El tema es cuando nosotros todavía queremos condenar, cuando todavía, pues, Juan Martínez, que mató a sus papás, todavía tengo yo esa sensación de qué bárbaro, cómo este muchacho mata a los papás. Qué barbaridad. Ah, no, pero y comienza el ego a decirte, no, que seguramente la crianza que estos papás le dieron, y comienza la historia. Cuando eso pierde valor, cuando a mí ya no me interesa ir por la vida juzgando a Pedro, a Juan, a María, es donde verdaderamente puedo ser de verdadera ayuda. Pero aún te engañas a veces, dice el maestro. No obstante, en tus momentos más lúcidos, sus desvaríos no producen ningún terror en tu corazón. Así es. Hay unos momentos en los que el ego ya, aunque venga con el pensamiento más malo, aunque venga, ya no hay engaño, ya no hay engaño. Pues te has dado cuenta de que no quieres los regalos que el ego te quitaría de rabia por tu presuntuoso deseo de querer mirar adentro. Vean eso, cómo el maestro habla de los regalos del ego. Los regalos del ego son los que te van a ser arrebatados. ¿Para qué quiero eso si me lo va a quitar mañana? Te lo va a arrebatar sin piedad, porque eso es él, así funciona. Todavía quedan unas cuantas baratijas que parecen titilar y llamarte la atención. No obstante, ya no venderías el cielo por ellas. Ay, sí, ya no. Amén. Esto es la liberación del amén. Y ahora el ego tiene miedo. Ah, muchacho, ¿verdad? Porque porque estamos en nuestro poder. Y ahora quien tiene miedo ya no eres tú, es el ego de tu poder, de tu verdad, de tu verdadera identidad. Ahora quien esconde la colita como perrito asustado ante tu poderío es él. Y es esa postura de cuando viene y tú le dices no hay engaño. Ya no me vas a seducir diciéndome que el otro es esto, que ya no, es que llega un punto en el que de verdad ya no hay engaño, ya todo está tan claro. Y dice, más lo que él oye aterrorizado, la otra parte de tu mente lo oye como la más dulce melodía, justo lo que estamos sintiendo ahora. Él ahorita está completamente atemorizado y nuestra verdad, esto lo está recibiendo como una dulce melodía. El canto que añoraba oír desde que el ego se presentó en tu mente por primera vez. La debilidad del ego es su fortaleza. El himno de la libertad, el cual canta en alabanza de otro mundo, le brinda esperanzas de paz. Pues recuerda al cielo y ve ahora el cielo. Pues recuerda al cielo y ve ahora que el cielo por fin
ha descendido a la tierra. Exacto, porque ya no hay culpabilidad. O sea, ha descendido a ti, hacia el personaje al final. ¿De dónde el dominio del ego lo había mantenido alejado por tanto tiempo? El cielo ha llegado porque encontró un hogar en tu relación en la tierra. Vean eso. En donde es el cielo, ya sabemos que es lo mismo que el Cristo, y entonces ahora el Cristo puede descender. ¿Por qué? Porque Juan, el que mató a sus papás, ya encontraste y conectaste con su inocencia, y ahí es donde nace el Cristo. En esa claridad, en esa cordura, nace el Cristo. Entonces puede descender el Cristo a la tierra. ¿Por qué? Porque ya, aunque Juan con los 5 sentidos, él te esté justificando lo que ha hecho, tú le conoces, tú sabes, ya no hay engaño, ya todo el panorama está completamente claro. Y la tierra no puede retener por más tiempo lo que se le ha dado al cielo como suyo propio. Contempla amorosamente a tu hermano y recuerda que la debilidad del ego se pone de manifiesto ante vuestra vista. Lo que el ego pretendía mantener separado se ha encontrado y se ha unido, y ahora contempla al ego sin temor. Criatura inocente de todo pecado, sigue el camino de la certeza jubilosamente. No dejes que la demente insistencia del miedo de que la certeza reside en la duda te detenga. Eso no tiene sentido. ¿Qué importa cuán imperiosamente se proclame? Lo que es insensato no cobra sentido porque se repita o se aclame. El camino de la paz está libre y despejado. Síguelo felizmente y no pongas en duda lo que no puede sino ser cierto. Bueno, yo creo que ha sido una clase hermosa, definitivamente liberadora, el poder entender y liberarnos nosotros y liberar al mundo de una. Así es que nos vemos en la tarde. En la tarde vamos a tener el tema de el anticristo, que es impresionante cómo el maestro está uniendo esta clase con la clase de la tarde, porque es esto dicho de otra manera. Así es que nos vemos en la tarde. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, llegué tarde. Bye. Llegué tarde, pero al rato lo miro. Bye. Bye. Los quiero. Bye. Gracias, Bye. gracias, bye. Gracias. Bye.